nosotros nos corresponde hablar acerca de los efectos dentro de la comunicación que tiene la postura y los movimientos o gestos dentro de la comunicación. Significa que abordaremos temas tales como mm, como los procesos que surgen mediante las relaciones interpersonales que se presenten. En primer lugar, entre este tipo de procesos encontramos los emblemas, que son aquellos que permiten dar cuenta acerca de un mensaje por medio de gesticulaciones y de procesos corporales que presentan las personas para dar cuenta de un mensaje y que se entiende por medio de los mismos. Perdone, ¿me puede traer la...? ¿Qué quiere la...? Sí. Un segundo que estoy con la... No se preocupe que yo... ¿Quiere que mientras le invite a...? No, que luego tengo que... Oiga, ¿me puede poner a mí un...? Un segundo que estoy con la... Ya, pero es que tengo un poco de... Ya bueno, pero está este señor antes que quiere la... No se preocupe que yo tengo... Y usted me va a pagar con... Sí, pero cuando me traiga la... Bueno, un segundo que estoy con la... No se preocupe, yo no... Sí, pero acuérdese de mi... Oye, perdona, ¿podrías bajar un poquito el...? Ya. Que es que me está dando el chorro y me estoy dando... Es posible apreciar que mediante la gesticulación las personas que se relacionan en el video logran tener una comunicación asertiva por medio del entendimiento de su corporalidad. A esto se le denomina emblema. Es una forma de reemplazar la comunicación verbal por medio de movimientos o gesticulaciones. Estamos dando un discurso hablado, normalmente están presentes los ilustradores. Estos son aquellos movimientos o actos no verbales que usamos precisamente para acompañar y reforzar este discurso hablado. Los ilustradores son pautas del movimiento simultáneos a las pautas del habla. Con simultáneos me refiero a que estos ilustradores no provienen del azar, sino que surgen de la intención de las ideas que pretendemos comunicar en ese discurso hablado. Un ejemplo muy común y concreto sería precisamente los movimientos que estoy haciendo con mis manos en este momento para acompañar las ideas que estoy transmitiendo en este discurso hablado. Otro aspecto que también implica la simultaneidad está en las conversaciones. Las conversaciones, al intervenir interactuantes, estos implicarían una simultaneidad. Esta simultaneidad estará marcada por la imitación. Principalmente, esta imitación tendrá un propósito. Un ejemplo de estos ilustradores en una conversación sería aumentar el volumen de la voz y la otra persona también lo hará, o acelerar el ritmo del discurso y esto será producto de la imitación. Esto precisamente tendrá la intención dependiendo del entorno en el que se esté dando la conversación o del rol que esté tomando el interactuante. Así, podemos ver que esta simultaneidad se presenta también en las conversaciones. El aspecto de la imitación que mencioné también puede darnos algunos aspectos en cuanto a las cualidades de la conversación. Por ejemplo, como lo mencionaba anteriormente, si se aumenta el ritmo del discurso, esto significaría, dependiendo del contexto y de los interactuantes, que de pronto hay una prisa por acabar el discurso, tal vez porque hay una presión de tiempo o otra presión en cuanto al entorno. Hola, José, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Yo soy diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Granada y recientemente vi... Bueno, pues la vida... Han surgido muchas ocasiones en las que obstáculos han venido, claro que sí. Bueno, había momentos en los que había, digamos, pico y valle, o sea, había momentos en los que había muchísimo trabajo y otros que había
Los reguladores son aquellos que determinan la naturaleza de una conversación a partir de su inicio y cómo se desarrolla esta hasta el final de la conversación, dando a conocer cómo se relacionan e interactúan las personas que hacen parte de ese proceso de comunicación a partir de elementos no verbales y elementos verbales, así como distintos sonidos y gestos que se representan. En primer lugar, se pueden representar aquellos reguladores por medio de los saludos y las despedidas, que son los saludos son aquellos que representan cuando inicia una conversación y da a entender la relación que tienen los hablantes y permite conocer la estructura de la conversación y permite conocer el índice de intimidad que existe entre los hablantes, permitiendo que de tal forma exista una compenetración y que exista un desarrollo comunicativo adecuado entre las personas que se encuentran dialogando. Estos también son actos no verbales que cumplen la función de mantener la alternancia entre hablante y oyente cuando se está entre dos o más interactuantes. Estos reguladores son importantes para marcar el inicio y el fin de las intervenciones. Así, veremos a continuación un video en el que abarcaremos algunos aspectos importantes de los reguladores entre el saludo de dos personajes políticos muy reconocidos. Practices worked as obstacles on our way forward, but we overcame all of them and we are here today. That's true. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you very much. Thank you. This way. Thank you. Lo que observamos en el video es lo que se ha denominado como un histórico saludo entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el líder supremo de Corea del Norte Kim Jong-un. Si bien este saludo está establecido por un protocolo que los dos deben seguir, hay algunos aspectos tanto del saludo como de la despedida que nos permiten analizar y asimismo reflexionar sobre los reguladores en la comunicación no verbal. Uno de estos primeros aspectos es el saludo a distancia. Si bien, dado a que el espacio está establecido para que su encuentro sea muy próximo, hay un aspecto que es la mirada fija en el otro mientras los dos se están acercando. Este marca el inicio de la secuencia de saludo. Luego de esto, ya se pasa a la aproximación final. El inicio de esa aproximación final está marcada por el presidente Donald Trump, quien es el primero en estrechar la mano. Como vemos, él lo hace con una posición firme y un gesto serio, mientras que en respuesta a este, Kim Jong-un dirige una leve sonrisa y asimismo estrecha su mano. Luego, en el saludo próximo, cuando los dos ya están de pie, vemos que Donald Trump sigue apretando la mano de Kim Jong-un mientras le hace un ligero roce en el brazo. Y luego de esto sigue unas verbalizaciones que serían los saludos de ese momento. Luego, un aspecto a destacar es que tanto en el apretón de mano, que dura bastante tiempo como es característico en Donald Trump, hay otro aspecto y es que él se puede notar que es quien dirige ese saludo. Él, por medio de ese apretón y otros aspectos, él muestra que es quien dirige o quien tiene el mando en ese momento. Así vemos que luego de ese apretón, él le hace una señal de que mire al frente a Kim Jong-un para que tomen unas breves fotos. Luego vemos que Kim Jong-un se mantiene serio ante las fotos y
Donald Trump, quien dice gracias para indicar que ya se terminó el momento de las fotos, y Kim Jong-un vuelve a dirigir su mirada hacia Donald Trump con una sonrisa. Luego de esto vemos que Donald Trump le indica el camino a seguir y le indica que pase el primero y luego lo sigue Donald Trump. Luego al final vemos la despedida, que también está marcada por algunos aspectos que nos permiten analizar los reguladores, y es que está presente otra vez el apretón de mano muy característico en Donald Trump, y asimismo vemos que él le hace un gesto de ok a Kim Jong-un y luego se arregla a saco en señal de que ya es momento de retirarse, pero mientras espera que se retiren los otros presentes, él empieza a hacer un movimiento de que tiene prisa con sus dedos. Hay algo que se propone como regla de atenuación, fue propuesta por Goffman. Esta establece como la ampulosidad de un saludo con una persona puede disminuir a medida que se lleva a cabo el proceso de comunicación. Entonces esto significa que se rompen como ciertas barreras existentes entre los dos hablantes. Existen 6 etapas a partir de la visión, que es aquella que permite reconocer al hablante y a la persona con la que se está relacionando. La segunda fase es el saludo a distancia. Pues se presenta cuando las personas se están acercando a tener un encuentro y relacionarse. La inclinación de cabeza es una representación que se da cuando ya las personas están más próximas y se encuentra la aproximación y la aproximación final, que son las últimas 2 fases en las cuales ya sea un acercamiento para iniciar una conversación entre 2 sujetos o más. El saludo nos permite dar cuenta de la relación entre los hablantes y cómo estos se desarrollan entre sí. También existen otros factores que van a permitir dar cuenta de cómo se desarrolla la conversación y cómo se relacionan los 2 sujetos. Por ejemplo, los gestos, las sonrisas, el tacto, por ejemplo, cuando una persona toca a otra. Además, existen elementos no verbales que dan cuenta de cuando se da por finalizada una relación entre 2 sujetos o más. Esto se presenta por medio de actos táctiles, de sonreír o de asentir con la cabeza. Ya esto se da después de que se ha tenido la relación entre los sujetos y da por finalizada la conversación de maneras usualmente amables. Usualmente las manos y la posición del cuerpo dan cuenta para resumir cómo se lleva a cabo una relación entre 2 sujetos. Entonces, lo que hace la despedida es permitir reconocer o resumir la relación entre los 2 hablantes al finalizar la conversación. Entonces representa en muchos casos el nivel de intimidad que se llegó a tener mediante la conversación o mediante la comunicación en actos como pueden ser sonreír, la representación del apoyo entre los 2 sujetos, tales como tocar el hombro de despedida o dar un beso de despedida, inclinarse o este tipo de situaciones que son no verbales que permiten dar cuenta de la interacción entre los 2 sujetos. Además, en el proceso de la conversación se puede dar cuenta del uso de turnos en las conversaciones. Esto se presenta debido a
a que mediante las relaciones estos van a presentar distintos tipos de alternancias o sucesiones que se van a desarrollar de acuerdo con el nivel de confianza o distintos niveles que dan cuenta de la intimidad de los entes. La comunicación existe en rasgos, en roles que son determinantes en la efectividad del discurso entre el hablante y el oyente. Existe la alternancia que permite fomentar juicios acerca de cómo se desarrollan las relaciones entre los dos sujetos. Estas alternaciones dan cuenta de cuando se toma el rol del oyente y cuando se toma el rol del hablante, es decir, permiten generar un equilibrio entre la conversación fluida de tal forma que no se vea coartada por factores como el no prestar atención o interrumpir. La alternancia puede en algunos casos dar cuenta de distintos niveles como roles sociales que se presentan, o tales como lo pueden ser los estudios, la educación de las personas, y por ejemplo la falta de alternancia puede generar juicios que perjudican pues la imagen de la otra persona. Las adaptaciones conceptuales son aquellas que hacemos cuando respondemos a una situación de aprendizaje, como un movimiento corporal o instrumental, ya sea expresar sentimientos o emociones e incluso satisfacer necesidades. Las adaptaciones aparecen cuando las personas se sienten cerca de esas experiencias de aprendizaje, y es importante tener en cuenta que no se dan cuenta de ello sino hasta que otra persona se las dice. Por ejemplo, si vemos que una persona se está ahogando la nariz, lo más posible es que esa persona no se dé cuenta que lo esté haciendo, sino hasta el momento en que tú le dices que lo está haciendo. Las adaptaciones se pueden clasificar en tres: aquellas que se refieren a la conducta, al tipo de conducta y a los estados emocionales y anímicos. Los adaptadores pueden aumentar dependiendo de la situación en la que una persona se encuentre en un momento específico. Si esa situación es algo relacionado a la incomodidad, por ejemplo, las personas tienden a manifestarlo en un movimiento kinésico, como por ejemplo rascarse la cabeza. Los adaptadores también se pueden manifestar cuando una persona se ve involucrada en una situación de miedo o angustia, y puede manifestarse como por ejemplo cerrando los ojos o cubriéndose con las manos la cara. Con Ekman, los adaptadores nos permiten expresar información emocional que vemos reflejada en ciertas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el rostro y la cara nos podrían indicar situaciones de felicidad, alegría, angustia, cólera e incluso amor. De igual manera, las señales corporales podrían transmitir una sensación de intensidad en una situación específica. Algunas investigaciones sugieren que los movimientos y posturas corporales permiten comunicar actitudes, estatus e incluso engañar con base en los gestos, pero debemos tener en cuenta que los gestos varían dependiendo las ciudades, el país y el origen. En cuanto a las actitudes, son estudiados con base en el gusto y el disgusto de una persona hacia otra persona. De esta manera podríamos definir que la actitud de gusto de una persona hacia otra puede ser catalogada como cálido, y al contrario, una actitud de completo desagrado o de disgusto de una persona hacia otra es considerada como un concepto frío. Imaginemos dos personas hablando. Elementos que pueden influir en el desarrollo de un ambiente cálido o frío, de un gusto o un disgusto de una persona hacia otra. Como observamos en la imagen, hay dos personas hablando. Algunos elementos que pueden sobresalir es la mirada fijamente hacia los ojos, una mayor proximidad, hay una sonrisa, claramente se observa un gesto de felicidad en sus expresiones faciales, se siente una cercanía de él hacia ella y viceversa, y por supuesto los brazos, la postura, los movimientos son de carácter positivo, lo que indica que estamos enfrente de un ambiente cálido, de un gusto de él hacia ella y de ella hacia él.
Ya que notamos una actitud cálida de una persona hacia otra y qué elementos hacen parte de dicha actitud, debemos entender qué otros elementos hacen parte de la actitud fría de... En esta imagen vamos a observar el ambiente contrario. Pasamos de una imagen donde se ve reflejado el ambiente cálido a una imagen que nos permite observar ciertos elementos del ambiente frío, de una actitud fría, de disgusto, de desagrado de la mujer rubia hacia las otras dos personas que están teniendo una conversación. Esos elementos podrían ser una mirada gélida, una mirada de disgusto, una actitud donde la proximidad es completamente distante hacia los dos sujetos que están conversando en ese momento. Se evidencia unos pucheros, se evidencia un cruce de brazos y unos movimientos corporales que indican una actitud de desagrado frente a la situación. Para entender un poco cómo funciona el estatus, imaginemos dos personas. Una de ellas es perteneciente a estatus superior y la otra es perteneciente a estatus inferior. Ahora bien, esta condición de estatus superior e inferior no solamente aplicaría en una situación económica entre un rico y un pobre, sino también, por ejemplo, entre un doctor y su paciente o entre un policía y el criminal que arrestó. Para entender el estatus, imaginemos cualquiera de las tres situaciones que acabo de mencionar. En ambos casos va a ser lo mismo porque el comportamiento de la persona de una condición de un estatus inferior frente a la persona de estatus superior podría ser en muchas situaciones la misma. Para entender un poco el estatus, imaginemos una consulta médica, por ejemplo, que es alguno de los ejemplos que yo puse anteriormente. Imaginemos que el doctor es el sujeto en un estatus superior y el paciente es un sujeto en un estatus inferior. El paciente va a desarrollar algunas características, algunos elementos que nos va a indicar su condición, su estatus, como por ejemplo estar en la consulta en una situación, con una postura erguida, puede que incluso sus manos adopten una posición que genere o que evidencie una situación de nervios. La manera de hablar se va a limitar a responder preguntas y evidenciará nervios, miedo o susto dependiendo la situación, dependiendo de la consulta en la que esté. También evidenciaremos que el paciente tenderá a levantar más la cabeza cuando se dirija al doctor. Revisemos los elementos que nos podrían indicar esa condición y ese estatus superior del doctor frente a su paciente. Esos elementos podrían ser una postura tanto de brazos, de piernas, de tórax completamente relajada. Su cabeza no va a estar inclinada, sino va a estar en posición horizontal o va a estar en posición un poco inferior para poder mirar al paciente. De igual modo se va a evidenciar una postura lateral. Nos veremos enfrentados a una situación donde el sujeto está totalmente callado sin emitir ninguna palabra, pero aún así podemos identificar que está diciendo mentiras con base en algunos movimientos kinésicos específicos, como por ejemplo las expresiones faciales o corporales. De filtración y fraude que una persona puede estar teniendo con otra en una conversación y que reflejan que está diciendo mentiras puede ser movimientos microfaciales que simplemente son imperceptibles en una conversación con otra persona y también algunos movimientos exagerados como por ejemplo una sonrisa falsa, una sonrisa que no es normal, que no es natural, que es exagerada. Sin embargo, nosotros podemos apreciar cuando una persona está mintiendo por los movimientos corporales que hace. Por ejemplo, el uso de las manos y los pies. Para comenzar, las manos se mueven mucho, los dedos, se puede incluso molestar la cara, las mejillas, se puede estar limpiando las uñas, puede estar frotando sus manos contra sus piernas, moviendo los dedos de manera exagerada. Y en el caso de las piernas, tienden a apretar las piernas, a moverlas mucho. Finalmente podemos decir que los adaptadores son una serie de movimientos kinésicos que nos permiten transmitir información emocional usando diferentes partes de nuestro cuerpo. De esta manera, usando nuestros movimientos y nuestras posturas corporales, podemos reflejar tres aspectos importantes: el gusto y el disgusto, el estatus y el poder, y finalmente el engaño, que nos funciona para poder descubrir, basados en movimientos kinésicos, cuando una persona miente.